y les voy a explicar de qué se va a tratar este curso. En este curso vamos a aprender primero cómo se toma una base de datos, se lleva a JASP, ¿ya? Y cómo una vez trabajando en JASP nosotros podemos hacer los análisis y escribir el informe. Yo creo que en general una de las principales falencias que hay en la asignatura y los cursos de estadística es que no se le enseña a la gente cómo redactar el informe con estos resultados, ¿ya? Pero acá yo sé que varios de ustedes tienen mucha experiencia en investigación y tienen otros estilos en la redacción de informes. Entonces, yo por favor les pido que si ustedes discrepan en la forma en que yo estoy redactando el informe, inmediatamente levanten la mano. Acá no es para pelearse ni nada, sino simplemente yo lo hago distinto, yo lo hago así y yo lo hago así por esta razón. Y a partir de eso todos vamos aprendiendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Entonces yo lo primero que voy a hacer es mandarle los archivos del curso de hoy. Sí, me encanta que justo y ahora se... Cuénteme, ¿cómo está? Mm, aquí está. Entonces, por los archivos aquí a través del mismo Zoom les voy a mandar los documentos. ¿Ya? Ujú, ujú, ujú. Ahí está. Se enviaron. Les acabo de enviar un documento en Word y un documento en Excel que es muy similar a la base de datos que yo les he estado analizando en los videos tutoriales. ¿Ya? Entonces la idea es que vamos a ir más o menos rápido. Las personas que vayan un poco lento porque no conocen mucho de esto, revisen los videos, pueden revisar la clase de nuevo y también pueden ir haciendo preguntas en el camino. Pero la idea es que esto sea más dialogado y que en la medida que ustedes tengan otros estilos y otras consultas que hacer sobre el análisis, las vayan presentando inmediatamente. Aquí está. Ya. Entonces, si abren el archivo de Word y les voy a compartir la pantalla enseguida, me dan 5 segundos que tengo un problema aquí con... Aquí está. Ya. Aquí vamos a... Ahí se me fue. Aquí está. Ya. ¿Ven lo mismo que veo yo? ¿Ven un archivo de Excel? ¿Sí? Sí, sí. Súper. Sí, sí. Entonces, miren, esto y es la conformación habitual de una base de datos que uno puede trabajar en un paquete estadístico, donde lo importante y cuál es la lógica de esto es que tratamos de recolectar toda la información o mantener toda la información de todos los sujetos participantes en todas las variables que nosotros hayamos evaluado, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nosotros estamos haciendo estudios de este tipo, lo que hemos hecho es recolectar información a través de un instrumento como este. ¿Ya? Donde queremos saber cuál es la información sociodemográfica de los sujetos. En general, el mínimo en cualquier estudio científico para poder describir a la muestra tiene que ver con el sexo y la edad de los participantes. ¿Ya? Y dependiendo de la población van a surgir otras características sociodemográficas o contextuales que aparecen relevantes. Yo trabajo en el Departamento de Educación Médica de la Universidad de Concepción, entonces habitualmente las características que a mí me interesan, además de las sociodemográficas, son las académicas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Entonces acá nosotros le hemos preguntado por el sexo a los participantes, por su edad, yo le pregunté por la carrera, la universidad,
el año en que ingresó a la carrera, si ha cursado una carrera previamente, técnica o profesional, de qué tipo de establecimiento egresó de la enseñanza media, la nota de la prueba, la nota de enseñanza media, que es la nota de la secundaria, el puntaje de la prueba de selección. Estas son las pruebas que ya no existen. Chile pasó a utilizar la PAES actualmente, ya no la PSU, pero este cuestionario es antiguo. El estado civil, si tiene hijos o no, y qué actividad realiza y si ha reprobado alguna asignatura o no. ¿Ya? Si ustedes no están familiarizados con este tipo de base de datos, no se preocupen porque habitualmente ustedes van a trabajar con fichas clínicas, por ejemplo, van a trabajar con algún otro tipo de registro de antecedentes, pero de cada sujeto van a tener un conjunto de información como el que podemos ver acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y además, nosotros habitualmente en ciencias sociales, de la educación o de la salud, solemos aplicar escalas que realizan mediciones compuestas. ¿Ya? ¿Por qué se llama mediciones compuestas? Porque a partir de la respuesta a múltiples variables, yo estimo un solo puntaje. Es como cuando yo les aplico una prueba y ustedes en esa prueba responden 30 preguntas y yo de esa pregunta calculo una calificación. ¿Sí? Esa es una medición compuesta y se distingue de lo que llamamos mediciones directas, como por ejemplo el sexo, porque a partir de una pregunta yo inmediatamente saco el resultado de esa pregunta. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Entonces, la realidad es que de cada uno de ustedes, si yo les aplico este cuestionario a los que están aquí en la clase, voy a tener un montón de variables y un montón de información de cada uno de los asistentes. Lo que yo tengo que tratar de hacer en una base de datos es poder tener la información de todos los asistentes en todas las variables que yo he querido recolectar. Y para eso se utiliza la estructura de la base de datos utilizando esta lógica de matriz. ¿Ya? Donde cada variable se va a convertir en una columna, ¿ya? Y cada participante se va a convertir en una fila. Así yo logro mantener la información de todos los participantes en todas las variables. ¿Se entiende la idea o no? Y aunque es indistinto básicamente si las variables son columnas o filas, los paquetes estadísticos decidieron por consenso considerar las columnas como variables, ¿ya? El R puede manejar esto bastante bien si ustedes lo hicieron al revés, ¿ya? Pero yo siempre cuento esta anécdota porque uno de las derrotas va aprendiendo. Cuando yo era joven, inexperto y estaba recién en el pregrado, ¿ya? Ocurrió que yo tenía que hacer un trabajo de investigación, aplicamos unas encuestas con una compañera de grupo y mi compañera decidió digitar esto. Ella digitó unos 300 cuestionarios que teníamos que analizar. Y yo me iba a hacer cargo después del trabajo del análisis. Trabajo en equipo, a mí me gustaban los análisis, entonces yo me iba a hacer cargo de eso. El tema es que ella decidió digitarlo al revés, ¿ya? Y yo en el pánico me lo trajo como a las 8 de la tarde, yo tenía que entregar el trabajo a las 8 de la mañana el día siguiente, porque obviamente uno trabaja con mucho tiempo y con muy buena planificación. Entré en pánico y digité todo de nuevo en la noche. Y analicé todo de nuevo en la noche y obviamente esa noche yo no dormí. Luego aprendí que hay una función de Excel que se llama transponer y que lo habría hecho automáticamente. Pero, insisto, era joven, no tenía esa información. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, si ustedes quieren dar vuelta a una base de datos, pueden copiar esto y acá, cuando vayan a pegar, ponen pegado especial y ponen transponer y lo da vuelta. ¿Ya? Entonces, si ustedes cometieron el error de digitarlo así, ustedes simplemente utilizando pegado especial, lo voy a poner acá abajito para que se note la diferencia, pegado especial y transponer, pueden poner la base de datos en el formato que ustedes quieran, ¿ya? Insisto, al final la lógica de la matriz es básicamente tener la información de todos los casos en todas las variables, pudiese ser al revés, pero el consenso con el que trabajan todos los paquetes estadísticos es esto. Las variables son las columnas, los casos son las filas, en la mayoría de los análisis que ustedes quieran realizar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Si tienen alguna duda, levanten la manito. Y si alguien hace... Sí, sí, no se Sí, ve. fue Cristian. Ahí está. Ahora sí. Ah, ¿estamos bien? ¿Julio? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. ¿Me escuchan? Se marchó. A ver, dime 5 minutos. Se puso inestable mi conexión, pero estoy esperando que se estabilice. Ahí está. Ahí se estabilizó. Ya. Ahora sí, cuéntenme. Cristian, estamos
De repente apareció tu voz, Sí. pero ya no. No. ¿Me escuchan ahora? Ah, Oye, Hola chicos. ahora sí. ahora Hola, sí, Ahora sí, me conecté ahora sí. porque Ahora sí. Sí. apelando a la ley de Murphy, el internet de acá no está muy bueno. Ya, pero y de hecho lo vamos a conectar al enchufe para que no se nos desconecte esto con el... Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? ahora sí. Ya, Sí. súper. Sí, sí, está bien. Muy bien, vamos acá de nuevo a compartir pantalla y ya. Entonces, como les decía, se suelen utilizar las columnas como variables, las filas, perdón, las columnas como variables, las filas como casos, y en la mayoría de los análisis, ¿ya? Entonces, eso, y si ustedes quieren saber exactamente cómo se construye una base de datos, que es probablemente lo más importante al momento de hacer un análisis, o sea, no lo más importante, pero lo más tedioso, les mandé un video para ver eso, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque a mí me suelen llegar muchos colegas que han hecho la base de datos como quisieron hacerla y convertirla en una base de datos analizable puede ser algo que demora una semana, dependiendo de cómo se ingresó la información. Entonces, por favor, por favor, por favor, sean piadosos con el pobre analista y sigan algunos criterios básicos para la construcción de la base, ¿ya? Pero cuando uno ya lo hace bien, y eso no nos vamos a detener el día de hoy, vamos a tener una base con este formato. Acá tengo un montón de variables de los sujetos, tengo por acá los niveles del MBI, del UES, de satisfacción. Acá tengo las variables sociodemográficas, ¿ya? Y si vamos directamente a ver perdón, aquí, no, eh, se me fue un poquito, vamos a buscarlo al tiro. Si vamos a ver el cuestionario, se dan cuenta que son las mismas variables que tengo acá, pero que están dispuestas aquí como columnas y tengo ingresada la información para cada uno de los participantes en todas las variables. Cosas importantes que igual están en el video, pero voy a recalcar aquí, es que para facilitar el análisis de datos es recomendable que siempre que sea posible ingresen las variables codificadas numéricamente. Eso va a permitir que el paquete estadístico pueda hacer muchos más análisis. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, hombre y mujer, no hay ningún problema, pero la cantidad de análisis que van a poder hacer con esa variable está muy limitada, porque la ingresaron como texto, ¿ya? Entonces, en lugar de eso, asignenle un código numérico, un valor a hombres y un valor a mujeres. Si se dan cuenta, todos estos sujetos de acá tienen el sexo 2 y este sujeto de acá tiene el sexo 1. Eso significa que he elegido un código para las mujeres y un código para los hombres, probablemente dos y unos. Si ustedes quieren saber qué código se le asignó a cada uno de los valores, es importante que una vez que lo asignen, no lo olviden, ¿ya? Y para no olvidarlo, lo mejor es anotarlo en algo que uno llama el libro de códigos, ¿ya? Yo acá, y es una elección, ustedes lo pudiesen hacer en su cuaderno, en un Word, donde quieran, pero yo acá prefiero hacerlo en el mismo archivo y indico que para la variable sexo, ¿ya? El uno representa a los hombres y el 2 representa a las mujeres. ¿Sí? Eso significa que todas estas de acá son mujeres y este sujeto de acá es hombre. En las variables como edad no es tan relevante porque el número suele representarse por sí mismo. O sea, 18 indica 18 años, 19 años y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea, o no? ¿Sí? Y lo mismo para todas las otras variables. En carrera, en lugar de ingresar la carrera directamente, asigno un código numérico. La carrera uno es fonoaudiología, ¿ya? Eh, Hay algunas convenciones, eso sí, habitualmente cuando estamos trabajando con códigos binarios, o sea, no con código binario, con signos, o con tiene, no tiene, presenta, no presenta, ¿ya? Utilizamos la lógica binaria y al que tiene le asignamos un uno y al que no tiene le asignamos un cero. ¿Ya? Entonces, en todas las variables de signo, para facilitar un poco la codificación, y no porque sea obligatorio, sino porque simplemente lo facilita, le asignamos un uno al que sí tiene algo y un cero al que no tiene algo. ¿Ya? Y cuando las variables son ordinales, asignamos números que también tengan un orden entre ellos. ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes probablemente actualmente están aplicando encuestas en línea.
donde la información viene directamente codificada. Pero si están aplicando encuestas en papel, es probablemente que van a tener un pobre cristiano que se llama digitador, traspasando todos esos cuestionarios en papel a un Excel de este tipo. En ese caso, la recomendación es que utilicen los números más sencillos posibles. O sea, perfectamente a la mujer yo la podría codificar con 550 y al hombre con 620, con el número que quieran, mientras sean números distintos, pero para que el digitador pueda procesar con facilidad, es recomendable que ponga uno y 2. Si son dos valores, uno y 2, para que para él sea sencillo. Y además, pensando, se me vuelve a colar ese, pero pensando en el cuestionario, y para facilitar el trabajo del digitador, le asignan al primer valor un 1 y al segundo valor un 2, para que para el digitador sea fácil recordarlo. ¿Porque somos buenos con el digitador? Sí, pero además porque al hacerlo disminuimos la probabilidad de error del digitador. ¿Ya? Entonces también porque lo queremos hacer para nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? También algunas plataformas de encuestaje en línea como Alkimer, también SurveyMonkey, permiten que uno asigne los códigos antes de que uno aplique la encuesta. Entonces, cuando uno baja la encuesta, está con los códigos que uno quiere. ¿Sí? Como el riesgo de que se pierda la base de datos, o sea, el libro de códigos, siempre existe, la recomendación es que también traten de utilizar códigos que sean fáciles de recordar. ¿Sí? De hecho, solamente un detallito, pero algunas personas no usan la variable sexo, sino que usan la variable mujer. Y la variable mujer la codifican como 1 y 0. Entonces, 1 es el que sí es mujer y 0 es el que no es mujer y por lo tanto es hombre. Y eso facilita mucho la digitación. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Pero les tengo, no sé si hay Sí, alguna. todo claro. ¿Se escucha mal todavía? ¿No? Se Ah, escucha bien. ahora Se sí. escucha súper bien. Ya. Recién tenía problemas de internet, parece que ha mejorado. Les cuento lo siguiente también ahora, y es que, bueno, el archivo que yo les pasé no se puede abrir con JASP. Entonces vamos a tener que transformarlo para poder importarlo con JASP. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a bajar JASP. Ya vamos a empezar a trabajar directamente con ese paquete estadístico. Y para eso les voy a pedir a quienes no han ingresado todavía a bajar el programa que se metan a un navegador de internet al que ustedes tengan, por ejemplo, el Google Chrome, y busquen algo súper sencillo. Y es que en el buscador pueden poner JASP, ¿ya? Y va a ser la primera opción que les aparezca, ¿sí? Y si no quieren, apréndanse el dominio que es jasp-stats.org. Y aquí está la opción directamente de ingresar a la página de descargas, pero vamos a ingresar a la página inicial, donde también uno puede aprender un poco del programa, de cuál es la lógica, de qué se trata, etcétera. Y aquí está la última versión, que de hecho es una más de la que yo tengo la 18.2 creo, y aquí ustedes tienen la opción de descarga, ¿ya? Y lo único que quiero explicarles de acá es que hay algunas pequeñas consideraciones que hay que tener. Si alguno de ustedes tiene Windows, no hay ninguna consideración, simplemente ustedes se meten acá y descargan el programa, pero si alguno de ustedes tiene un computador Mac, van a tener que elegir una de estas dos versiones dependiendo del procesador que tenga su computador, ¿ya? Porque hay una versión de Jazz para los procesadores Intel y hay otra versión de Jazz para los procesadores Apple Silicon. Si ustedes no tienen idea de cuál es su versión del computador Mac, es sencillo, ustedes ven la pantalla completa ahora, ¿sí? Ustedes se van Sí, acá a sí. la pantallita, van a acerca de este Mac y aquí aparece, les puede aparecer procesador o chip, ¿ya? Pero el que aparezca como Apple M1, Apple M2 o Apple M3 es una Apple Silicon, entonces tienen que descargar el. Si les aparece, si les aparece Intel, es que tienen que bajar la primera versión de Intel. ¿Todos ustedes ya bajaron el programa? Sí, ¿Sí? Sí, Súper. sí, sí. Excelente. Entonces ahora podemos ingresar a ver ya cómo trabajar con esto. Lo primero que les quiero decir es que ya va a tener los resultados de sus archivos y los resultados, perdón, de sus análisis
y una serie de especificaciones que ustedes van a hacer a la base de datos en un archivo que va a ser .jasp, ¿ya? Todo eso lo va a almacenar en un archivo de ese tipo. Sin embargo, la base de datos va a seguir siendo esta. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, si ustedes pierden la base de datos o separan el archivo JASP del archivo Excel o del archivo donde van a almacenar la base de datos, van a perder todo lo que están haciendo. Es importante que estén juntos. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué archivos puede abrir el programa JASP? El programa JASP puede abrir archivos en formato ODT, ¿ya? En formato de SPSS, entonces ustedes tienen el archivo ya en SPSS en un archivo .zap, lo pueden abrir directamente desde ahí, y también lo pueden abrir desde un archivo CSV, que es el que vamos a trabajar nosotros ahora, ¿ya? Para que nunca se les separe el archivo que van a armar en JASP con el archivo de la base de datos, yo les sugiero que lo primero que hagan es generar una carpeta donde van a almacenar estos análisis. Y para eso, yo ya estoy en el archivo Excel, voy a ir a guardar como. En guardar como vamos a hacer una carpetita que se va a llamar curso JASP 17 de junio, que va a ser nuestra carpeta. Ahí voy a guardar el archivo Excel, que es solamente para tenerlo de registro, porque no es el que vamos a abrir, y luego vamos a generar un archivo CSV que sí puede abrir JASP. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Y para eso tenemos que ir a archivo, guardar como, y en guardar como vamos a guardar el archivo con el nombre que ustedes quieran, pero con el formato CSV, que es el que aparece acá, que dice CSV codificado en UTF-8 delimitado por comas. ¿Encontraron esa opción? Levanten la manito los que encontraron la opción ya. Hagan pulgar para arriba mejor, porque la mano alzada parece pregunta. Espérate, me perdí. ¿Qué tengo que hacer? Ya. De nuevo, no importa. Vamos, miren. Estando aquí, en el archivo en Excel, vamos a generar una copia de esta base de datos, pero en formato CSV. Y para hacer eso, vamos a ir a Archivo, Guardar como, y en Guardar como vamos a pedir que en lugar de guardar el archivo en formato XLS, lo guarde en formato CSV, que es el formato que les estoy mostrando ahí. Es súper importante que para esto hayan generado su carpeta de análisis, que es donde van a ir almacenando este archivo, que es su nueva base de datos, y el archivo JASP que va a generar el programa estadístico. Ya lo que Profe, manito arriba. profe, me aparece cuando guardo la base de datos en formato CSV, me aparecen dos CSV. CSV más sin touch y el otro es MS-DOS. Mira, ¿no te aparece este al inicio? ¿El UTF-8? Mm. ¿No te aparece más? Ah, sí, tienes razón, arriba. Sí, 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 UTF-8 ¿Sí? delimitado por comas. ¿Sí? Ese, ya, listo. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, yo lo voy a hacer ahora. Profe, yo tengo ese problema. A mí no me aparece ese archivo. Y tengo los dos que comentaba la compañera. ¿Quieres compartir tu pantalla? Déjame habilitarte Claro. para compartir. Cristian, a mí me aparece uno que dice delimitado por comas, pero no dice 8. Ya, pero usen ese y vamos a ver si funciona, porque acá también hay una cuestión de ensayo y error, ¿ya? Y de cosas que pueden salir mal y que uno tiene que aprender a arreglar en el camino. A ver, Pia. Gracias. Sí, es de Ahí texto, estoy. chiquillo. Ese funciona. Ya, a ver, guarda. Guardar como. ¿Ya? Y estas son todas las opciones que me aparecen. Me aparecen solo estas de acá abajo CSV, formato. Ya, mira, como estás trabajando con Windows, Ujú. desafiemos lo menos posible al programa y Ya. tenemos el mismo MS2. ¿Ya? Está ahí arriba, Eh, solo que está el UTF-8, está debajo del libro de Microsoft Excel y encima de texto con Sí, formato delimitado por un poquito espacio. más arriba, sí, ahí está delimitado por comas, poquito más arriba. Arriba, ¿Este? Más abajo, más abajo. Vamos. debajo del libro de Excel. Ah, este. Sí, probemos con Ya. este y vamos a ver si se abre o no, y si tenemos problemas los vamos a ir resolviendo, porque también uno va aprendiendo los problemas que tiene el programa. El programa ha mejorado muchísimo,
pero sigue siendo un programa gratuito, ¿ya? Y sigue presentando algunos problemas de importación. Ya, súper. Gracias. Súper. Profesor, una consulta. Dígame. Tengo el CSV Macintosh más el CSV. Ve si tienes arriba uno que diga simplemente CSV delimitado por comas. Sí, está. Usa ese. Ya. Gracias. Profe, me Dígame. aparece un mensaje luego de guardar la base de datos y se la envía al chat. No sé qué hacer ahí Sí, mira, o aceptar nada más. mira, ahora yo les voy a mostrar lo que yo voy a hacer porque aparecen dos alertas que les prometen las penas del infierno, pero que tienen una razón de ser, ¿ya? Pero luego que veas lo que yo voy a hacer, decide tú lo que tienes que hacer, ¿ya? Mira, yo tengo la base de acá, voy a poner guardar como, ¿ya? Y si elijo el formato CSV, primero me aparece una alerta que dice que este libro no se puede guardar en el formato de archivo seleccionado porque contiene varias hojas. ¿Esta alerta qué significa? Que a diferencia del Excel que estamos nosotros utilizando acá, el archivo que vamos a generar en el CSV tiene una sola hoja, ¿sí? Por lo tanto, en general, lo que me dice es que de estas 4 hojas que tiene el archivo ahora, solamente me va a guardar una, pero la alerta tiene otra significación más importante todavía, y es que te va a guardar la hoja en la que estés. Por lo tanto, al momento de guardar la base de datos, me tengo que asegurar de que yo estoy en la hoja de la base de datos, como ahora, porque si yo, por ejemplo, estuviera acá, lo que se va a guardar es esto, y si estuviera acá, el libro de códigos, lo que se va a guardar es el libro de código que no me sirve. Tengo que estar en mi base de datos. ¿Sí? Esa es la primera alerta. Vamos a volver, voy a volver a poner guardar como, y aquí, ya. Y entonces, como ya sé la primera alerta, la voy a aceptar porque sé que se va a guardar una sola hoja y ya estoy en la hoja que quiero que guarde. Y luego les va a aparecer otra alerta que dice posible pérdida de datos. ¿Por qué? Porque básicamente, como dijo Toribio hace un rato, los archivos CSV son archivos de texto plano, ¿ya? Solamente tienen texto, por lo tanto, los colorcitos que vemos acá se pierden, las líneas ennegrecidas que vemos acá se pierden, e incluso las mismas columnas se van a perder. Les voy a mostrar inmediatamente lo que acabamos de generar, ¿ya? Que es este archivo. Para abrirlo y que no se les abra en Excel, yo le voy a poner abrir con y abrir con el editor de texto. Esta es la aberración que acabamos de guardar nosotros. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿por qué decía separado por coma? Porque está utilizando el punto y coma para marcar las fronteras entre las columnas. Carolina, ¿quiere decir algo? Carolina, no se te escucha muy bien. Te voy a silenciar. Si quieres, pon el comentario en el... No la puedo silenciar tampoco. Pon el comentario en el chat. Ya. Lo que le había parecido a Claudia hace un rato, si ustedes pueden ver el chat, es justamente la primera advertencia que yo le dije. Claudia, ¿aceptaste o no? Sí, acepté y en la base de datos, en la hoja de base de datos. Ya. Entonces, si se dan cuenta, claro, o sea, hay que aceptar y aceptar, pero la lógica es la que yo les acabo de indicar. Eso es lo que estaban aceptando. Entonces, ¿cuál es el principal error que pueden cometer al hacer este paso? Primero, ¿cierto? No estar en la hoja de la base de datos, estar en cualquier otra hoja porque se les va a guardar esa y obviamente no van a poder hacer el análisis. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Y hay otro tema que déjenme ver si pasó también acá, porque a veces esto se guarda con errores. Miren, acá abajo, a ver, vamos a ir hasta el final. Miren, acá por alguna razón que puede haber sido un espacio que anda perdido, alguna mala lectura del archivo, aunque la base de datos realmente tenía 999 casos, ¿ya? Se leyeron un montón de datos basura al final que van a generar un problema de lectura del archivo, pero yo no lo voy a resolver ahora, sino que quiero mostrarles el problema que genera y cómo se resuelve después. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ahora abran JASP. Yo ya vengo preparado y lo tengo abierto acá. ¿Sí? ¿Todos han podido abrir JASP? Acá ustedes pueden ver todas las instituciones que actualmente están apoyando el desarrollo de JASP, que se ha vuelto una iniciativa bastante más internacional que como había iniciado. Y si a ustedes no les gusta este programa, hay una versión bastante similar de
lo de otro equipo creador, ya era parte del equipo creador de Jazz, pero después se pelearon, que generaron un programa que se llama Yamovi. Así que también pueden usar eso, funciona con una interfaz bastante similar, también es gratuito, pero no tiene los componentes de estadística bayesiana que hacen famoso a Jazz. Algo que no comenté es que JASP significa Jeffreys Awesome Statistical Package. Jeffreys no es el autor, sino que es como el paquete asombroso de Jeffreys, ¿ya? El paquete estadístico asombroso de Jeffreys, ¿ya? Jeffreys no es el autor del programa, sino que es un estadístico bayesiano, ¿ya? Así que eso. ¿Pudieron abrir JASP? Manitos arriba los que Clase de pudieron. estadística. Pero ¿sabes qué? Estoy en una clase, me inscribí en un curso de estadística, porque siempre me inscribo en cursos de... Carolina, se te fue el audio. ¿A quién se le fue el audio? ¿O me fui yo? No, te escuchamos bien. Fue a la persona que estaba opinando. Sí, la persona que estaba comentando se le fue el audio. No, vuelve a nosotros. Yo tampoco la escucho a ella, si te escucho a ti. Sí. No, es que la aberración hay que abrirla por separado. Sara me estaba diciendo que ella nunca vio la aberración, nunca vio esto. Es que esto uno no lo tiene que ver, simplemente les mostré lo que estábamos guardando, para que sepan por qué dice que se pierden algunas características o alguna información. Cuando le está diciendo que se va a perder información, no es que se pierdan datos, se pierden solamente elementos de formato que son propios del archivo de Excel. Tú lo puedes abrir con cualquier editor de texto rápido y te va a mostrar un archivo así. ¿Sí? ¿Sabes que no lo pude abrir, Cristian? ¿Este no lo pudiste abrir directamente? No pude abrir ese directamente. Ya, pero no te preocupes porque no hay que abrirlo directamente. Esto era solamente para que ustedes lo vieran. ¿Ya? No sé, ¿tú usas Windows o Mac? Windows. Windows tiene un editor de texto, que es un editor de texto fácil, rápido, y con ese tú lo pudieses abrir, pero... A ver, comparte pantalla, pues veamos cómo se puede abrir desde Windows para que también lo puedan hacer ustedes. A ver, dame un segundo. Em, ¿Se comparte ahí o no? No lo vemos todavía, pero ahí sí, ahí se está cargando. Ya, ahí está. Ah, con el bloc de notas. Con bloc de notas, creo que con ese lo intenté abrir. Abrir con, ¿sí? Y bloc de no aparece ahí. Elegir otra aplicación, Eso. a ver, Pero el WordPad debería funcionar también si es Windows. ¿sí? El Ajá. WordPad. Sí, Creo que ese usé y no me funcionó. A ver. Igual, ojo, que el que se abre No, me abre así. no se ve todavía. No, sí, es lo mismo que había hecho antes. Entonces no sé con cuál abrirlo. pero ya a ver, pon a abrir con, pon el WordPad o si no con el Word, o anda abajo y abre el bloc de notas. No sé cómo, yo hace rato que no uso Windows. ¿Dónde lo tengo el bloc de notas? No, si lo tienes que tener porque es como parte de Windows. Mira, anda donde abre las aplicaciones, Lo tengo que ir a buscar a otro lado, entonces. sí, Porque abajito, acá con el Word no me va a resultar. A ver. sí, probablemente sí. Nosotros solamente vemos tu navegador de Windows, porque eso es lo que estás compartiendo. A ver, estoy abriéndolo con Word. A ver. Ahora, como les digo, no es relevante que ustedes lo vean. De hecho, lo importante es que lo abra Jazz, ¿ya? Pero quería mostrarles para que ustedes vieran efectivamente lo que están generando, que es un archivo que tiene muy pocas especificaciones y por eso muchas cosas las vamos a tener que volver a agregar. Por el contrario, si ustedes fueran a abrir un archivo directamente de SPSS, un archivo .sap que también puede importar directamente Jazz, ahí ustedes perfectamente pudiesen incorporar muchas de las propiedades de las variables sin necesidad de hacerlo a través de Jazz. Ahí está. Así se abrió. Eso es lo que acabas de guardar. Sí, se Entonces, abrió con el Word. sí, entonces uno dice, ¿para qué perdí tanta información? Pero ahora va a tener todo sentido, ¿ya? Entonces yo me voy a ir voy a abrir la ventana completa aquí, ya.
Ya, me voy a ir a JASP, que es el que tengo acá. Lo voy a hacer para este ladito. Y esta es la interfaz de JASP. Tiene un menú que dice nuevos datos, ¿cierto? Cuando uno quiere incorporar, generar datos aquí, ingresarlos acá. Y tiene el menú aquí arriba. Y tiene un menú central que es el que voy a encontrar aquí, en estas tres rayitas que están, estas tres rayitas azules que están horizontales. ¿Ya? A ver, cosas importantes que ustedes pueden hacer acá. Lo primero es que en el menú abrir, guardar y guardar cómo pueden gestionar los archivos. En abrir hay una opción de abrir archivos recientes. Si ustedes han trabajado con otros archivos en JASP, acá van a tener las opciones. Estos son los últimos archivos que yo he trabajado aquí. Pero si quieren abrir un archivo nuevo, van a tener que ir a ordenador y elegir acá la carpeta. Pero antes de eso, si ustedes quieren cambiarle el idioma a Jazz, por ejemplo, si ahora lo están trabajando en inglés o lo están trabajando en castellano, pueden ir a preferencias, interfaz, y en interfaz aquí ustedes pueden cambiar el idioma. Traten de conocer el idioma al que lo están cambiando, porque a una colega por error se le cambió a chino y después no sabía cómo devolverlo a castellano, pero lo logró. ¿Ya? La versión en castellano es español de España, así que vamos a hablar de desviación típica y no de desviación estándar, porque estamos trabajando con la traducción española. También lo pueden trabajar directamente en inglés, sobre todo si ustedes quieren publicar artículos en inglés. Y hay otras opciones también. Obviamente está la opción neerlandesa, porque ellos son los principales autores de todo este trabajo. ¿Ya? Entonces, para abrir un archivo nuevo, si ustedes no han abierto nada antes, tienen que ir a abrir archivos recientes, no, a abrir ordenador, ahí sí, abrir ordenador e ir a buscar. ¿Me siguen? Y en buscar tienen que ir a la carpeta con la que están trabajando ahora. En este caso, la carpeta con la que yo estoy trabajando es curso Jazz 17 de junio. Y aquí abren el archivo CSV. Ya, sí, María Alejandra dice que no lo puede instalar ahora y que lo va a ver para ver cómo funciona. No hay problema, de hecho la clase se las vamos a mandar para que ustedes la puedan revisar. Y además están los videos tutoriales. Y además hay que ser súper honesto, y es que YouTube está lleno de videos tutoriales de Jasp. Así que aprender a usarlo es bastante fácil. Lo que quiero es que pierdan el miedo. Dicho sea de paso, no soy como el vendedor de Herbalife, no es que Jasp me esté pagando nada, sino que encontré que es un muy buen programa, sobre todo cuando uno quiere trabajar con alumnos de pregrado y enseñarles a hacer análisis estadístico, o cuando ustedes recién están empezando a hacer análisis con sus datos. ¿Ya? Entonces, yo voy a elegir, Profe, dígame. en la carpeta que hice lo mismo que usted, pero no me aparece o sea, me aparece solo un archivo y voy a ver la extensión que tiene, pero este es el CSV, pero el otro es porque usted dice, ahí sale base Es que CSV probablemente, y sale el Excel. es que yo al momento A de mí no me crear la aparece el Excel. claro, es que yo al momento de guardar la carpeta, guardé también aquí la versión Excel. Ahora, mira, lo importante, Claudia, es Sí, que yo hice el lo Excel, mismo. No, es sí, que el Excel no importa. Windows no muestra ese archivo, solo muestra los compatibles. Entonces solo ve el CSV. Ah, ya. Acá me Ah, ya, muestra ok, todos, listo. ¿ya? Acá me muestra todos, pero de hecho Mm, el Excel no me lo muestra como activo porque no se puede abrir. Pero lo importante, y esto es importante el comentario que hace Claudia, acá no importa el Excel, ya no va a importar, porque vamos a trabajar solamente con el CSV, ¿ya? Entonces, el que importa que ya, ok. aparezca es este. Voy a hacerle clic y lo va a importar. Y lo importó bien, porque de hecho se parece mucho al archivo que originalmente vimos en Excel. Si se dan cuenta, logró leer la existencia de las columnas, ¿ya? Aquí en cada columna hay una variable. Y lo que hizo fue además entender que lo que aparecía acá arriba, en la primera fila, ¿ya? Era el nombre de las variables. Si recuerdan ustedes el archivo de Excel que estábamos trabajando, la primera fila tenía el nombre de las variables y el programa solito entendió que eso eran y por eso ya no están dentro de el editable, ¿ya? El espacio editable de la base, sino que está dentro como de los archivos del sistema. Entonces todos los nombres de las variables se importaron acá. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? ¿Sí? Y además aparece ahora, junto al nombre de la variable, un icono. Ese icono indica el nivel de medición de la variable, pero no el nivel de medición real, sino el nivel que anticipó JASP.
Porque a Jazz lo que le mandé fue una cuestión que no era nada, que era un archivo, o sea, a Jazz lo que le mandé yo fue esto. Y con esto le dije, oye, tú haz cosas. Entonces, ya hace lo que puede y trata de anticipar el nivel de medición, pero puede cometer errores y por eso hay que revisarlo acá. En primer lugar, la primera columna es el ID, es un número correlativo que yo uso para numerar cada caso y que no busca que el sujeto pierda anonimato. Busca que, por ejemplo, si yo me doy cuenta que aparece alguien con un sexo 3 y no estaba dentro de los valores que yo admitía, vea cuál es el ID del sujeto que tiene sexo 3. Si es el sujeto 7, voy al cuestionario 7, lo busco en papel, ¿ya? Y voy a revisar exactamente qué fue lo que respondió el sujeto. Y ahí me doy cuenta que no dijo 3, sino que dijo 2 y yo digité mal, entonces lo corrijo. ¿Ya? Entonces, el ID es básicamente para eso y también sirve para otras cosas como para poder parear bases de datos. Si ustedes recolectaron la información en dos momentos distintos, tienen que mantener el ID del sujeto y ahí uno puede hacer un merge para que el programa vincule las dos bases de datos, manteniendo toda la información del caso 1 en la misma fila, considerando la base 1 y la base 2 o la base 3 o todas las bases que ustedes quieran mezclar. Pía, cuéntame. Cristian, una consulta a los espacios que aparecen en blanco, ¿es porque no hay información o porque hubo un error al abrir el archivo? Ya, eso te aparecen en blanco a ti también, ¿o no? Es que todavía me está instalando el programa, Ah, ya. Lo vamos a eso no ver. lo podía abrir. Eso es como el programa representa, bueno, las omisiones cuando el caso está en blanco, pero también cómo representa los valores perdidos. ¿Ya? En mi caso aparece -9. Sí, les voy a explicar al tiro por qué. ¿Ya? Eso es parte de lo que se va a explicar el día de hoy. Partamos, mira, primero por el icono. El icono lo que indica entonces es el nivel de medición de la variable. Aquí tienen que tener cuidado con lo siguiente. Yo voy a acceder a un cuadro de diálogo si hago clic en el nombre de la variable y se abre eso, pero si hago clic en el icono, se abre esto. Son dos cosas distintas, ¿ya? Haciendo clic en el icono, yo puedo cambiar el nivel de medición de la variable. ¿Se acuerdan de los niveles de medición o no? ¿Los recuerdan? Cuando estamos hablando de una variable que mide cantidades de algo, ya donde el número representa una cantidad, estamos ante variables de escala, ¿ya? Tanto para el SPSS como para este programa, las variables de intervalo, de escala o de razón son lo mismo, ¿ya? En estadística son dos cosas distintas, las de razón y las de escala, pero para este programa, cualquier variable que indique cantidades se agrupa en la misma categoría. Y aquí, por ejemplo, tenemos una variable que sí es de escala, que es la edad, porque la edad indica una cantidad de años, ¿sí? ¿Cómo yo puedo comprobar si efectivamente esto indica una cantidad? Si tiene sentido sumar o restar. Por ejemplo, yo puedo sumar años de vida. Si alguien tiene 17 años y digo 3 años después, ¿tiene sentido sumarle 3 al 17? Si tiene Sí. sentido, es una variable de escala. Si no tiene sentido, pues entonces no. ¿Ya? Eh, Luego tenemos algunas variables donde ya el número no indica una cantidad, sino que indica una cualidad, ¿ya? Y aquí lo que ustedes tienen que ver es que a veces esas cualidades tienen una jerarquía intrínseca. Por ejemplo, cuando yo digo, este es un infante, este es un adolescente y este es un adulto mayor, aquí hay un orden establecido entre los valores, ¿ya? Y otras variables donde las categorías no tienen una jerarquía entre ellas, como por ejemplo entre hombre y mujer, donde no hay un orden y yo pudiese decir hombre y mujer o mujer y hombre y daría lo mismo. O en el caso de carrera, donde yo puedo decir medicina, tecnología médica, kinesiología, o puedo decir kinesiología, medicina, tecnología médica y da lo mismo el orden. Pero por ejemplo, cuando digo enseñanza primaria, secundaria y terciaria, hay un orden implícito en la variable. Cuando hay un orden, es una variable ordinal. No trabajamos con cantidades, estamos trabajando con categorías, pero esas categorías tienen un orden, ¿ya? Cuando no hay un orden, cuando no hay jerarquía intrínseca entre los valores, estamos ante variables nominales. Entonces yo ya le soplé que la edad era de escala. El sexo, ¿qué nivel de medición tiene? ¿Estamos hablando de cantidades en sexo? Es nominal.
No, No estamos hablando de cantidades. No. ¿Hay una jerarquía entre los sexos? no, No intrínseco a la variable. Uno pudiese decir, los hombres tienden a ser más altos, por ejemplo, pero eso es altura, no es sexo, ¿ya? Entonces, el sexo intrínsecamente no tiene una jerarquía, por lo tanto es nominal. La carrera, si estudió Nominal. nominal, si estudió fonoaudiología, kinesiología, etcétera, el año de ingreso, Escala. los años de ingreso sí se pueden sumar, sí se pueden restar, ¿ya? Así que sí, efectivamente estamos ante una variable de escala. Y la ID, el ID, perdón, También podría ser de escala, ¿o no? el ID es engañoso porque el ID técnicamente es solamente nominal, porque no indica cantidad, es tu lugar, es como tu nombre dentro de la base de datos. Lo que pasa es que el nombre no se tiene que repetir, pero no hay una jerarquía entre los ID, no es que el sujeto 4 sea más o menos que el sujeto 1, ¿ya? Y tampoco se pueden sumar, restar o hacer operaciones aritméticas con el ID, no tendría sentido. Entonces, es como el root, ¿ya? O como el número de identificación del país donde ustedes vengan, solamente tiene una función nominal, ¿ya? Eh, Carrera anterior, ¿de qué estamos hablando con carrera anterior? Por eso siempre es bueno que ustedes vayan al libro de código o vayan al cuestionario que estamos analizando. Esta es la pregunta carrera anterior. ¿Ha cursado una carrera previamente? No, sí, pero no la terminé. Sí, y la terminé. Esta es la Esa variable. puede ser ordinal. Sí, esta puede ser sí, ordinal. ordinal creo yo también. Sí, esta puede ser ordinal. Entonces la vamos a dejar como ordinal. El programa adivinó bien. Tipo de establecimiento del que egresó de enseñanza media, municipalizado, que para los que no son chilenos es como el público, particular subvencionado, que son públicos financiados por el Estado o cofinanciados por el Estado, y particulares pagados, que son privados. Y los que no son del sistema chileno, que tiene estas tres jerarquías, se consideran extranjeros porque son de otros sistemas. Nominal. Nominal, justamente. La nota de enseñanza media o la nota de secundaria, en Chile, por si acaso, para los que no lo saben, la nota va de 1 a 7 con decimales. Entonces uno puede terminar con un 6,4, un 5,3, etcétera. Ordinal. Ya, ahí hay una cosa importante, María José. Sí, es ordinal, pero si yo hubiese tenido la nota exacta, ¿ya? Por ejemplo, si el sujeto se sacó un 6,3, un 6,5, un 6,7, lo hubiese considerado como una variable de escala. Pero cuando recojo la variable por tramos, como en este caso, eso constituye una variable ordinal, ¿ya? Lo mismo pasa con el puntaje PSU de matemática y de lenguaje. Ahora, es una mala costumbre, ¿ya? Siempre tratar de recoger las variables por tramos. La idea sería siempre tratar de recoger las variables con el mayor nivel de precisión posible. Sin embargo, en algunos casos no es recomendable. Por ejemplo, cuando la información es muy privada. En el caso del sueldo, ¿ya? Primero que la gente tiene sueldo variable, entonces a veces no se acuerda de cuánto gana exactamente cada mes. Pero además es un tema un poco privado, tiene algún tipo de estigma social el tema del sueldo. Entonces ahí uno le puede dar tramos al sujeto para que pueda enmascarar un poco sus ingresos, ¿ya? Y ahí uno puede pedirlo por tramos. Si yo pudiese obtener el sueldo exacto del sujeto sería lo deseable, pero si no se puede, nada. Y luego, en este caso, yo hubiese deseado obtener la calificación exacta y hubiese deseado tener los puntajes exactos. Sin embargo, aunque yo me sé, ya han pasado, no sé, pues yo di la prueba en el año 1999, aunque yo recuerdo todavía los puntajes que obtuve en esa época, porque era importante en esa época, ¿ya? Los alumnos ahora pueden haber dado la prueba hace 6 meses y no se acuerdan. Entonces, por eso yo le doy tramos, porque no recuerdan el puntaje exacto que obtuvieron. ¿Ya? Entonces, en estos tres casos sería ordinal, ordinal y ordinal, y aquí el programa le achuntó, supo exactamente cuál es el nivel de medición, adivinándolo. El estado civil, ¿cuál es el nivel de medición? Ya no
Nominal. Soltero, casado, conviviente, no casado, separado, viudo. Nominal. 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 Uno pudiese pensar que uno es soltero, se casa y enviuda, pero no todo es enviuda, y uno después de que se casa puede separarse, casarse, separarse, casarse, separarse, y mantenerse en un loop permanente de estados civiles. Entonces no hay un orden fijo, por lo tanto es nominal. Y aquí, si se dan cuenta, el programa trató de estimarlo y no lo logró. Ya se equivocó. Y en este caso, ¿tiene hijos? ¿Sí o no? ¿Qué sería? ¿Nominal también? Nominal. Espero que lo vayan haciendo en sus propias bases de datos. Nominal. Todas las variables dicotómicas, ¿ya? Tiene, no tiene, hace, no hace, incluso variables dicotómicas como el sexo, hombre o mujer, terminan siendo siempre nominales. ¿Ya? Incluso si es mucho o poco, si son los únicos dos valores que tienen, termina siendo nominal. Aquí, hijos n, que sería la cantidad de hijos. Si respondió que sí, ¿cuántos hijos tiene? Esa variable sería Numérica de escala. de escala. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasa es que como muy poca gente tiene hijos y los que tienen un hijo, el programa dijo, ah, tiene que ser como 1 o 0, ¿ya? Tiene que ser nominal. Actividad remunerada. No o sí. ¿Cuál es el nivel de medición? Nominal. Nominal. Y la cantidad de horas. Si respondió sí, ¿cuántas horas semanalmente? Escala. Escala. Y aquí lo mismo, asignaturas reprobadas, ¿ha reprobado asignaturas sí o no? Y aquí es Nominal. nominal. ¿Y ha reprobado asignaturas? ¿Cuántas asignaturas? Escala. Escala. Listo. Entonces ya hemos aprendido bastante bien cómo funciona esto. Y nos vamos a ir solamente a ver la escala de satisfacción. Vamos a trabajar con la última para mostrarles cómo funciona. La escala de satisfacción es esta. Ahora, yo sé que muy probablemente ustedes no trabajan con escalas de este tipo, pero sí trabajan con rúbricas, con escalas de valoración de desempeño y funcionan con mediciones compuestas como esta también. En este caso, hay 13 preguntas sobre qué tan satisfecho está el estudiante con su vida universitaria y para cada pregunta, las alternativas de respuesta son muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. La pregunta 1, ¿qué nivel de medición tiene? Vamos para acá. Si estos son los valores que el sujeto puede responder en la pregunta 1, ¿cuál es el nivel de medición que tiene? Numérico. Técnicamente, y aquí viene la complejidad, Mm. ¿ya? Técnicamente es una variable ordinal, porque los valores Ah, son cualitativos, ¿ya? Y tienen una jerarquía intrínseca, porque obviamente si yo te digo, oye, este sujeto dijo que estaba muy insatisfecho y este sujeto dijo que estaba satisfecho, ¿cuál de los dos está más insatisfecho? Tú puedes saberlo solamente por la categoría, porque las categorías tienen un orden intrínseco. ¿Qué es lo que pasa con todas las escalas Likert que van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo? También son ordinales. Y las que van desde nunca hasta siempre, que también son ordinales. ¿Ya? Esa es la realidad. Sin embargo, y aquí uno tiene ok. que empezar a precisar el fenómeno, lo que ocurre es que, y esta es una maña de los psicólogos, ¿ya? Nosotros solemos analizar las variables de escala de este tipo como si fueran numéricas. Y de hecho, para muchos análisis que pueden hacer más adelante, les recomiendo que lo ingresen directamente como variables numéricas, o sea, como variables de escala. ¿Ya? Esta es una herramienta que nos va a servir más adelante, como decía Mickey Mouse. ¿Ya? ¿Son de escalas? No. ¿Las vamos a tratar como si fueran de escala? Sí. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Súper. Ya. Vayan haciendo esto mismo con sus propias bases de datos, porque la idea es que ustedes vayan practicando en el programa, porque si solamente me escuchan, no van generando la destreza para poder hacerlo. Les doy 2 minutitos para que terminen de informar todos los niveles de medición de su base de datos.
Si no entienden de qué se trata la variable, vayan a ver el cuestionario. Si no entienden el cuestionario, pueden ir a la base de datos en Excel e ir a la hoja de libro de códigos para recordar cuáles son los valores que están ahí. ¿Sí? 2 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, la puede ir haciendo por el chat. Mientras tanto, porque la idea es certificar a los asistentes, ya les voy a pedir que completen la lista de asistencia en el hipervínculo que les voy a poner en el chat. Ahí les puse un hipervínculo de SurveyMonkey, tienen que poner el nombre y algunos datos muy generales, pero principalmente el nombre y pónganlo bien porque ese es el nombre que va a aparecer en la certificación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, como ya hemos avanzado a esto, vamos ya. Importamos la base de datos a JASP. Declaramos los niveles de medición de las variables, que no es algo menor. En muchas ocasiones, ya no te va a permitir hacer algunos análisis cuando el nivel de medición de la variable no es apropiado. Y ya vamos a aprender, por lo menos de aquí a la próxima sesión, que el nivel de medición determina qué análisis puedo hacer con cada variable. Sin embargo, no puedo confiar en el filtro de JASP. Es importante que yo sepa de estadística para filtrar adecuadamente los análisis que se tienen que hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Y ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro libro de códigos en JASP. Para eso, ¿se acuerdan que recién hacíamos clic en el icono? ¿Ya? Ahora vamos a hacer clic en el nombre de la variable. En este caso, en sexo. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, aparece el valor, ¿ya? Y lo que él denomina la etiqueta, ¿ya? La etiqueta es básicamente lo que significa cada valor. Entonces les voy a hacer un ejemplo que creo que va a quedar más claro que la explicación que acabo de dar. Según mi libro de códigos, el que tengo en el archivo Excel, uno es para hombre y dos para mujer. Lo que voy a hacer aquí es, a uno le voy a decir que es hombre y voy a marcar Enter, y al 2 le voy a poner que es mujer y voy a marcar Enter. Y si se dan cuenta, aquí me acaba de reemplazar todos los valores. No tengan miedo, acá el programa sigue trabajando con unos y dos, solamente te está mostrando lo que significa el 1 y lo que significa el 2. ¿Ya? Y también ocurre que, por ejemplo, si yo tengo al sujeto le pido que identifique hombre o mujer, como lo que dice este cuestionario, ¿cierto? Si acá el sujeto me marca hombre y me marca mujer, ¿qué sexo le asigno? ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno. Sí, había que anularlo cuando era Marco. así. ¿Ya? Es como marcar nulo, es como si en qué tipo de establecimiento egresaste la enseñanza media. Si me marca todas, tampoco Nulo. sé de cuál egresó, porque uno solamente puede egresar de uno.
¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese caso, estamos frente a algo que se llama valor perdido. No tengo la información, la perdí. La otra razón por la que puedo tener un valor perdido es porque el sujeto no la marca, no marca ninguna de las dos, entonces no sé cuál es. O sea, efectivamente el sujeto, porque le llegó la encuesta, es de nuestra especie, y como es de nuestra especie, le correspondía una de esas dos etiquetas, y como era un alumno universitario, había egresado de alguna de esas cuatro alternativas, pero no me informó, ¿ya? Por lo tanto, no tengo la información, valor perdido. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Pía, dime. Sí, Cristian, si tengo un valor perdido, ¿significa que tengo que descartar o no considerar la encuesta completa o solamente ese valor o esa pregunta en particular, esa variable? Eso depende de distintas consideraciones. Lo primero Ya. es que, a ver, si es una variable central de tu estudio, por ejemplo, imagínate que justamente la pregunta era hombre o mujer y el sujeto tiene el valor perdido porque no la respondió o porque respondió una respuesta ilegible, ¿ya? En esos casos tienes el valor perdido. Si tu estudio era un estudio de comparación de sexos, ese sujeto no te sirve porque lo básico de tu estudio, que es comparar sexos, el sujeto no lo va a poder hacer porque no te informó su sexo. En ese caso, sí lo Claro. puedes eliminar. Sin embargo, si tu estudio Ujú. trata de otra cosa y la variable hombre y mujer tú lo usaste solamente para descripción de la muestra, el sujeto simplemente puede Ya, ingresar a los análisis, ¿ya? Y tú ya, generas perfecto. la categoría que sería categoría no responde. Ahora yo les dije algo recién. El sujeto puede marcar las dos alternativas, puede no marcar nada o puede entregar una respuesta ilegible. Y el mejor ejemplo lo tengo yo de un sujeto al que siempre voy a tener en mis recuerdos, no en los positivos, ¿ya? Pero en mis recuerdos, donde yo le di esta pregunta. Miren lo clarito que trato de hacer el cuestionario. Le pongo edad, le pongo dos rayitas y le pongo años, porque yo quiero que en cada rayita me informe un número y que con esos dos números se genere la edad. Y un sujeto viendo esto, y probablemente porque me quiso tomar el pelo que no tengo, me puso muchos. Entonces, edad, muchos años. Eso es un valor perdido por una respuesta ilegible, ¿ya? Y también pasa que algunas veces ustedes ponen preguntas de este tipo de desarrollo y la respuesta termina siendo ilegible porque nadie puede descifrar qué es lo que te respondió el sujeto. En todos esos casos, uno le asigna un valor perdido. No dejen el espacio en blanco, sino que asignen un valor para representar el valor perdido. Algunos programas como el Stata asignan puntos para señalar el valor perdido. Y en otros casos uno asigna un valor numérico. Muchos utilizan el 99 para los valores perdidos porque es un valor que no se usa para nada más. Sin embargo, si ustedes se van a el archivo Excel, yo a todas las variables le asigné como valor perdido -9. Esa es otra alternativa. ¿Por qué? Porque en algunos casos el 99 sí puede ser un caso válido. Yo, por ejemplo, la Paulina Ortega, yo hago investigación con adultos mayores, la Paulina no te da igual, y los adultos mayores sí pueden tener 99 años y 99 puede ser un valor válido. Sin embargo, el -9 difícilmente va a ser un valor válido, es muy raro que se use para algo. Y es recomendable que usen el mismo valor perdido para toda la base, justamente pensando en este pobre sujeto que es el digitador, porque si por ejemplo yo digo, mira, acá en sexo, uno es hombre, dos mujer, tres va a ser valor perdido. Acá en carrera, uno es fonoaudiología, dos kine, tres medicina, entonces acá no puede ser el tres valor perdido, cuatro química y farmacia, entonces el 5 va a ser valor perdido. Si pongo un valor perdido distinto en cada variable, la posibilidad de que el digitador se enrede, se confunda y entregue mal la información aumenta y por lo tanto la probabilidad de que mi base de datos quede distorsionada aumenta también. Así que siempre es mejor estandarizar esto. Entonces yo uso el -9 como valor perdido. ¿Se entendió esa explicación o no? Ustedes tienen que usar un número o un símbolo para representar los valores perdidos. Como les digo, las opciones suelen ser usar -9, 99 o punto. ¿Ya? Y en JASP, y por eso a algunos de ustedes no les aparecen los menos, o sea, a mí no me aparecen los -9, en JASP ustedes le pueden indicar al programa qué símbolo le han asignado a los valores perdidos. Acá, bueno, técnicamente JASP muestra esto así. Ya pues.
Bueno, no me deja borrarlo, le voy a explicar ahora por qué. Pero Jazz muestra estos valores que tiene por defecto, no el menos 9 lo agregué yo, ¿ya? Muestra el punto, el na, el nan, el nan, o sea, el nan con mayúscula y el nan con minúscula, eh, pero sin embargo, aunque entrega estas opciones, no está considerando ninguna como valor perdido. Para que la considere, uno tiene que activar esta opción. Y ya con eso, toda la columna está considerando ese valor como valor perdido. Si, por ejemplo, ustedes están usando el 99, solamente tienen que agregarlo acá y se agrega a la lista como uno de los valores perdidos posibles. ¿Sí? Y visualmente no lo va a mostrar, pero además no lo va a considerar en los análisis. Ese valor en particular. Lo que es muy útil, porque por ejemplo en edad, si yo tuviera un 99, consideraría el 99 como una edad real. Entonces la promediaría, la sumaría, la dividiría, haría todas las operaciones con ese sujeto de 99 años, ¿ya? Que es un valor alterado. Entonces yo tengo que decirle al programa que ese valor no debe considerarlo, porque es un valor perdido. ¿Se entiende? Manitos arriba si se entendió, manitos abajo si tienen dudas todavía. ¿Alguna manito? Muy bien. Carolina. De verdad me perdí. ¿Puedes repetir? Ya, no, si no hay problema. Mira, lo que pasa es que cada vez que tú tengas información que no puedes descifrar, ¿ya? Y esa información puede que no la puedas descifrar porque el sujeto marcó dos alternativas donde solo podía marcar una, y al marcar dos alternativas no sabes realmente cuál es el valor que le corresponde al sujeto, Ujú. o porque el sujeto simplemente no marcó ninguna, por lo tanto no puedo saber qué valor le corresponde, o porque marcó una respuesta con texto o de alguna otra forma que hace ilegible que yo entienda qué es lo que me quiso decir, ¿ya? En todos esos casos yo asigno un valor perdido a ese sujeto, ¿ya? Lo que significa que cuando ingrese su información en la base de datos, acá voy a indicar que ese caso está perdido. ¿Por qué es importante indicarlo? Porque es importante que tú sepas que sabías que el sujeto no lo había respondido y no que a ti se te pasó y te quedó el casillero en blanco, ¿ya? Que es algo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo me han pedido que haga análisis de fichas clínicas, porque ahí yo tengo sujetos a los que se les indicó que eran diabéticos, otros sujetos donde se indicó que no eran diabéticos, pero otros sujetos que no tienen la información. Entonces, en esos casos, a los que no tienen la información, yo no sé si no tienen la información porque no son diabéticos o porque el médico simplemente no marcó en la ficha. ¿Ya? En ese caso, yo tengo que considerar ese sujeto como un valor perdido. Y uno le asigna un número, ¿ya? A tu elección, para representar que ese valor no sirve, sino que es un valor perdido. Si tú quieres, en la variable sexo, pudieses considerar el 3 como valor perdido y lo puedo agregar acá. En JASP, los valores perdidos se denominan valores ausentes. Entonces yo puedo indicar los valores que quiera. Y si me arrepiento, los puedo borrar. ¿Ya? Sin embargo, como cuando nosotros estábamos acá editando la etiqueta, esto edita los valores perdidos variable por variable. Y aquí, que yo estoy usando el mismo valor perdido para todas las variables, sería una tremenda pesadilla ir indicándolo una por una. Si ustedes quieren ingresar el valor perdido para toda la base, tienen que hacer lo siguiente. Ir acá al menú principal, ir a preferencias, ¿se acuerdan? En el mismo lugar donde nosotros habíamos cambiado el idioma. Y acá uno puede agregar un valor perdido para que lo considere para toda la base. Por ejemplo, yo puedo agregar el -8 y cada vez que el programa dé un -8 digitado en algún lugar, lo va a considerar un valor perdido. ¿Ya? Y al hacer esto se aplica a toda la base de datos simultáneamente. Como yo, y si se dan cuenta acá, preferencias, ya tenía el -9, por ese motivo acá a mí no me muestra los -9. Los conoce, los sigue manteniendo como -9, pero no me los muestra porque ya los está considerando como valores ausentes o perdidos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Muy bien. No, sí, lo que pasa es que a veces hay mucha información y siempre que quieran una recapitulación es bueno que la pidan. Y también si ustedes están en desacuerdo con algo que yo estoy diciendo, porque acá hay distintos estilos, es bueno que me digan para que inmediatamente vayamos generando consenso o aprendiendo de cómo lo hace otro, que eso es súper útil. ¿Ya? Entonces en carrera, por ejemplo, yo acá voy a carrera,
no al icono, sino al nombre de la carrera. Y acá puedo ingresar las etiquetas de cada carrera. Uno era fonoaudiología, que lo escribí pésimo, y lo vuelvo a escribir pésimo. Dos era kinesiología, y si ustedes no recuerdan, aquí está el libro, para eso está el libro de código, ¿cierto? Cristian, te puedo hacer una consulta Bien. antes que continúes con lo de las carreras. Lo que pasa es que fui a preferencias y agregué el -9 para que se agregaran toda la base de datos. Pero después cuando fui a revisar, por ejemplo, yo aquí vi un -9 en PSUM, Ujú. PS, ya, esa, y no se actualizó en valores ausentes Ah, tú dices que no se actualizó como no acá. me aparece el -9. No, no me aparece así. Me aparece solo punto NA, NaN, NaN, minúscula. ¿Y tienes activo el que use los valores habituales? Sí, a ver. Sí. Sí, o sea, pero no, o sea, pensé que a escogerlo en preferencias se iba a actualizar inmediato. No, 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 A es ver, que me voy a de revisar. algo. No, no, sí, culpa mía. Después de hacer esto, ¿ya? Hay que hacer clic en fijar el área de trabajo vigente con estos valores. Hay que hacerle clic a este botón. Entonces, Menos si yo hago 9, esto, ¿ya? ya. Luego tengo que fijar el área de trabajo Ah, con estos valores. Y ahí lo fijar debería el área poner. Ya, a ver. Sí, a ver. Ahí está. Si hay que hacer eso, ¿ya? Entonces, de nuevo, Ya. quiero declarar un valor perdido para toda la base, tengo que ir a preferencias, datos, acá agrego el valor perdido que yo quiero y para que lo aplique a toda la base de datos, tengo que hacer clic en fijar el área de trabajo vigente con estos valores. Y ahí lo aplica a toda la base. ¿Ya? Entonces, miren, yo acá lo que acabo de hacer es agregar los valores de sexo, hombre y mujer, de carrera, ¿ya? En Carrant puedo agregarlos igual, pero nada que ver eso. No va en el presupuesto de nada. Eh, en Carrant, a ver aquí, en Carrant era 0 no, 1 sí, pero no la terminé y 1 sí la terminé. ¿Ya? Vamos a ir acá. En colegio, dale, voy a minimizar eso porque en colegio voy a cambiar el 1, significa municipalizado. El 2, particular subvencionado. El 3, particular pagado. Y el 4, extranjero. ¿Ya? Y si se dan cuenta que hay un problema en la digitación. ¿Cuál es el problema? Vamos a mostrar el cuestionario mejor. ¿Cuál es el problema en tipo de establecimiento? Que Que son son 4. excluyentes. Sí. Y acá se nos chispoteó un 5. ¿Sí? En este caso, tenemos que asumir que el 5 es un error de digitación. Lo que deberíamos hacer realmente es buscar aquí, en tipo de colegio, quién es el sujeto que marcó 5 y azotarlo. No, acá. El sujeto que marcó 5, ¿ya? Y buscar cuál es su ID, que es el 266, e ir físicamente a los cuestionarios y buscar el cuestionario 266 y ver qué es lo que marcó el sujeto. Dado que el cuestionario es este, el sujeto no podía marcar 5, ¿ya? Si no hubiese marcado nada, era un -9, porque es un valor perdido, y si hubiese marcado todas las alternativas, era un -9, por lo tanto el 5 fue un error del digitador. Entonces uno iría al cuestionario, vería qué fue lo que se marcó realmente y haría la corrección necesaria. Sin embargo, en este caso, la situación en la que estamos ahora es en la que yo me suelo enfrentar, donde yo ya no tengo acceso a los cuestionarios y cuando le pido a la gente que los revise me dicen que no los tiene, entonces aunque ustedes deberían mantener los cuestionarios almacenados por unos 5 años, ¿ya? Para poder auditar los datos, pero si no están a la mano,
lo que yo debería hacer es ir acá a colegio y declarar como ausente para esta variable en particular el valor 5. ¿Ya? Y aquí me lo acaba de considerar perdido. Eso significa que solamente en esta variable el valor 5 se va a eliminar. No es lo más decente que se debería hacer, no es lo mejor, pero en este caso no tenemos otra alternativa para saber cuál era el colegio al que egresó el sujeto, y como no podemos saber cuál era, es un valor que perdimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vayan completando el libro de códigos usando para eso el libro de códigos que tienen en Excel. ¿Ya? Yo lo voy a ir haciendo en paralelo, así que los que andan medio perdidos me pueden ir viendo para poder completar ustedes su propia parte. Yo voy a ocultar esto de aquí para tener una mejor vista. Cristian, Dime. pero ahí en ese caso el 5 no se podría reemplazar el 5 y escribir directamente -9. Si pudiese incorporar el -9, ahora es mucho más difícil poder hacer las ediciones en Jazz. También pudieses hacer eso. O sea, de hecho lo Ya. puedes hacer como -9. ¿Ya? Acá en la NEM, el 3 en NEM es 5 a 5,4. Ah, no están los otros valores, pero les cuento al tiro cuáles son. 5 a 5,4. Este es 5,5 a 6, a 5,9. Este es 6 a 6,4. Y este es 6,5 a 7. ¿Ya? Pongan Enter siempre porque si no, no se lee hacia abajo. Y en PSUM voy a poner aquí el 1 es menos de 409. Lo voy a poner así directamente porque estoy muy flojo hoy día. Voy a copiar este acá. Pero sin esto. Y aquí lo mismo. Y en estado civil, 1 es soltero, 2 es casado, 3 conviviente, no casado. Acá, chicos, quiero que vean lo siguiente. Miren acá. Si se dan cuenta, en el cuestionario los estados civiles que aparecían eran estos. En Chile, actualmente, y eso fue después de que esta base se generó, apareció un estado civil distinto que es el conviviente civil, que es como una figura intermedia entre la convivencia y el matrimonio, una forma de convivencia legalizada, a la que podían aplicar cuando no existía todavía el matrimonio homosexual, las parejas homosexuales, pero que también era admisible para personas que querían formalizar su relación, pero no casarse. En esta época no existía, así que la convivencia era solamente una figura de facto, y nosotros la incorporábamos como estado civil porque había muchas personas que tenían una relación de pareja, aunque no estaba legalizada. Y aquí aparecen otros estados civiles, como por ejemplo el estar separado o el estar viudo, ¿ya? Pero aquí aparecen solamente 3 valores. Es distinto a lo que nos pasó recién. Recién eran 4 valores y nos apareció uno más. Acá eran 5 valores y nos aparecen 2 menos. ¿Por qué no nos aparecen esos 2? Porque nadie marcó esa alternativa. Entonces, en esta lista de valores, ya solamente les va a mostrar aquellos valores que sí aparecieron en la base de datos. ¿Ya? ¿Estamos listos hasta ahí? Y Y no es luego necesario agregarlos entonces. Queda así, queda con 3 no. queda solamente con esos 3, con los 3 valores que están. No, no tiene sentido agregarlos porque no están en tu base. ¿Ya? No tienes casos con esos valores. Entonces aquí en hijos vamos a poner que 0 es que no, 1 es que sí. Acá en actividad remunerada, 0 es que no, 1 es que sí.
Y en reprobaciones, 0 es que no, 1 es que sí. Y en esto, aunque ustedes no lo crean, uno puede invertir buena parte del periodo de análisis de datos, porque la preparación de la base es esencial para su procesamiento posterior, pero suele ser muy demandante de tiempo, ¿ya? Así que es aburrido, eso sí, pero monótono, pero es necesario para que ustedes puedan hacer todo lo demás. Todo lo demás que vamos a hacer en unos 10 minutos después de un receso, vamos a volver a las 16:40, ¿ya? Para que puedan ir, 16:45, para que puedan tomarse un café, puedan tomar aire, o puedan decir, ¿por qué tomé un curso de estadística cuando podría estar descansando? Lo que quieran, ¿ya? Y después volvemos, ¿sí? Voy a Ok, detener la grabación y volvemos enseguida. ok. Y acá es donde yo trato de hacer lo que acabo de decir, porque no lo... Acá, pausa. Ya, pero va a haber videos, perdón. Perdón, pero va a haber un video con esto. No se preocupen. Próximamente, lo estoy terminando. ¿Ya? Pero aquí tenemos entonces la descripción de una variable numérica. Y ya con esto, que quedó almacenado aquí y quedó almacenado justo después del análisis para categórica, ya puedo empezar a redactar mi informe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a ocultarlos un poquito para poder ver bien el Word. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Describir la muestra de la siguiente manera. Voy a partir diciendo, ¿cierto? Se obtuvo, sin negritas porque es parte del informe, se obtuvo un informe o se obtuvo una muestra de 999 estudiantes universitarios. Mi recomendación es que no hablen ni de casos ni de universitarios, no hablen ni de casos ni de sujetos. Siempre, para facilitar la lectura de sus resultados, expliquen qué son los 999. Y hablen de 999 docentes, 999 estudiantes, 999 pacientes, pero siempre le recuerdan al lector de qué se trata. Y luego ustedes podrían describir las categóricas directamente en el texto y ponerlo así. Por ejemplo, voy a tener que invertir esto, creo que en la... Voy a poner esto para acá. Y los voy a ocultar. Ya, 999 estudiantes universitarios, de los cuales 596, o sea, un 59,66% eran mujeres y 403, 40,34% eran hombres. Y lo puedo describir así. Hay una explicación un poco más larga en el video que les mandé de esto, pero lo primero que tenemos que reconocer acá es que habiendo dos valores y no habiendo ningún valor más, no es necesario generar esta redundancia. Simplemente explicando que hay 596 mujeres, ya queda claro, ¿cierto? Cuál es la composición total de la muestra. Si tuvieran más valores, tendría sentido explicarlo un poco más y decir cuántos eran hombres y cuántos eran los que no se identificaban con ninguno de los géneros y cuántos eran los valores que no respondieron la pregunta. Pero si solamente tengo dos casos, ya con esto basta. Siempre en ciencia, cuando uno redacta un informe, tiene que evitar las redundancias. ¿Ya? El problema es que acá tengo muchas variables simultáneamente y eso va a ser muy engorroso el capítulo de resultados si trato de escribirlo todo de esta manera. Por eso, mi recomendación es que generen una tabla que va a incorporar todas estas variables, aunque va a seguir siendo una tabla de análisis univariado, porque en ningún momento las va a mezclar. Esta tabla tiene que tener una columna para el nombre de la variable, otra columna para el nombre de los valores, otra para el n y otra para los porcentajes, y se hace así. La primera columna es para variable, la segunda es para valores, la tercera es para el n y la última es para el porcentaje. Y lo que yo hago es poner acá, por ejemplo, sexo, hombre, 403, que representa un 40,34%, mujer, son 596 casos, con un 59,66%, y acá pongo carrera, o no, ya, y aquí ya son muchos valores, entonces ya me aburrí, entonces voy a poner copiar, pegar,
y voy a copiar simplemente los valores acá. ¿Ya? Eh, si se dan cuenta, no estoy copiando toda la tabla, y ustedes pueden decir, ¿por qué? Este es idiota, no sabe copiar. No, sí sé, lo que pasa es que si tratara de hacerlo directamente con toda la tabla, no me va a quedar bien, porque esta tabla es engañosa. Si uno le hace clic acá y muestra todas las líneas, esta tabla tiene columnas ocultas, entonces no se va a poder copiar directamente. ¿Ya? Así que por eso lo voy haciendo de a uno. Y aquí vamos a copiar un poquito más. Y no voy a seguir haciéndolo todo porque ¿para qué? Si ya lo vamos a entender y es lo mismo que está en... Aquí me equivoco. Esto iba en valores. Y esto es carrera anterior. ¿Ya? Y acá, si se dan cuenta, yo los puntos los estoy reemplazando por comas. ¿Por qué? Porque el uso de puntos o comas para los decimales no es del antojo de uno. Es una diferencia idiomática. En español, en catalán y en portugués se usan comas para los decimales. En inglés se usan los puntos. Entonces, si ustedes van a escribir para una revista en inglés, usen puntos. Si van a utilizar sus resultados para una revista española, usen comas. Y para la revista española, cuando escriban su resumen, ese resumen usa comas en los decimales, pero el abstract, que es la traducción al inglés, tiene que usar puntos, porque es una diferencia idiomática. Sí es cierto que algunas revistas en Latinoamérica dicen que usan puntos, pero ya hay uno donde fueres, haz lo que vieres y hace caso para que le publique. A no ser que uno quiera camisetearse con el español, ir con la bandera de, ¿cierto?, de el antiimperialismo, y ahí uno se arriesga a que no le publiquen nada, que me ha pasado ya también. Pero ahí uno ve qué quiere hacer con su vida. ¿Ya? Entonces, bueno, acá yo puedo poner todas las otras variables, pero sigue siendo una tabla de análisis univariado porque tengo carrera acá, tengo sexo acá, tengo carrera anterior acá, pero no estoy mezclando las variables. No veo si se vinculan, si se asocian, nada. ¿Ya? Y luego, la tabla en formato científico, en general APA, por ejemplo, no admite líneas verticales, hay que eliminarlas. Entonces, esto está en el video también. Si yo quiero presentar esta tabla en formato APA como la que está abajo, lo que tengo que hacer es ir acá, esperar que aparezca ese más en cruz en la esquinita, y al hacerle clic ahí, se selecciona toda la tabla. Me voy aquí a párrafo y le quito todos los bordes para que quede así, y luego le pongo el borde de abajo, el borde de arriba, y selecciono esto, y pongo el borde que separa el encabezado del contenido, y estas son las líneas que permite una tabla en formato APA. Las tablas también en un informe científico tienen un número, y no se pone tabla número 1, porque ya todo el mundo sabe que este es el número de la tabla. Y en ciencia se evita la redundancia. Por la misma razón, no le pongo acá al final el porcentaje como símbolo, porque acá arriba ya dije que son porcentajes. No aplico redundancia. Y luego pongo algo así como descripción de los estudiantes universitarios según sus características sociodemográficas y académicas, porque toda tabla tiene que indicar de quiénes son los datos, o sea, los casos, cuáles son las variables que se están analizando y de qué se trata la tabla, ¿ya? Y aquí hay algo importante, las tablas no deberían incorporar ningún tipo de abreviatura, ni ningún tipo de concepto extraño, porque la tabla tiene que ser autoexplicativa, la tabla se tiene que entender por sí sola, ¿ya? Y acá, si se dan cuenta, al final de esta tabla yo debería ponerle el n, que en este caso son 999, y yo, para informar esto, en lugar de ponerle a este grupo de acá ausente, yo le pondría no responde. Y según yo me queda una tabla preciosa. Tiene el formato adecuado, tiene el nombre adecuado, es autoexplicativa porque cualquiera, aunque no lea nada del texto, entiende de qué se trata. Y acá yo perfectamente le puedo poner tabla 1, ¿cierto? Y lo que hago es simplemente destacar uno de los valores que me parece relevante de la tabla. Quizás el sexo no sea el más relevante acá, quizás si estoy haciendo un estudio académico con estudiantes, lo más relevante sea la carrera mayoritaria. Entonces poner de los cuales 349, pongo acá 34,94% estudiaban medicina, ¿ya?
Y aquí lo dejo todo en 2 decimales para que quede todo parejito, señores. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Y luego, el dato de la edad, no lo voy a poner en la tabla, sino que lo incorporo directamente en el texto y lo pudiese poner simplemente así. Se obtuvo una muestra de 999 estudiantes universitarios con edades entre los 17 y 34 años, ¿ya? Y pongo acá la media, que era de 20,76, la mediana, que lo simbolizo como MD, que es de 20,0, porque recuerden, pongo el estadístico que corresponde, pero también el estadístico clásico. Si el estadístico clásico corresponde o funciona bien, pongo solamente ese. Pongo aquí la desviación típica, ya que sería 2,15, y pongo el rango intercuartílico, que es el que está acá, que sería igual a 3, de los cuales 349 estudiaban medicina. Obviamente esto va a ir justificadito y con un interlineado de 1,5 como a mí me gusta. Y ahí queda el reporte de los participantes. Sin embargo, hay un tema que, y ya esta es la última función que les voy a explicar del programa, hay un tema que no es menor. Y es que la gran pregunta que yo me debería hacer como investigador es, a ver qué pasó aquí. ¿Alguien está hablando ahí? No se sientan mal, pero algunos de ustedes lo voy a silenciar. ¿Ya? Ya. No, no tuve que silenciar a nadie. Muy bien. ¿Ya? Miren, hay un tema aquí. Si se dan cuenta, los sujetos de menor edad tienen 17 años. Yo sé que acá hay gente de Argentina, hay gente de Panamá, hay gente de México. El gran tema de esto es que por ley, para que la persona pueda entregar su consentimiento informado y yo pueda usar sus datos, tiene que ser mayor de edad. Entonces, yo solamente puedo utilizar los datos de alguien de 18 años o más. Si quiero trabajar con los datos de un menor de edad, o sea, un estudiante universitario que tiene 17 años, lo que yo debo hacer es pedirle a los tutores legales de ese estudiante que ellos entreguen el consentimiento informado, porque ellos legalmente pueden consentir, y ahí obligo al estudiante. No, mentira, no puedo obligar al estudiante. Si los papás o los tutores consienten, yo adicionalmente al estudiante le tengo que aplicar un asentimiento informado. O sea, aunque los papás consientan, no puedo obligar al menor de edad a participar en el estudio. Si no hice ese proceso y tengo estudiantes de 17 años, pero no apliqué, o sea, pero solo apliqué el consentimiento informado, todos los sujetos de 17 años estarían ilegalmente en la muestra. ¿Ya? Y éticamente sería cuestionable de mi parte utilizar sus datos. ¿Puedo utilizar datos de menores de edad? Sí, pero si tengo el consentimiento de los tutores y el asentimiento del menor de edad. Entonces imaginen que no tenía la autorización de los chicos de 17 años. En ese caso tengo que sacarlos a todos de la muestra, y qué bueno que sea el caso porque quiero mostrarles una función de JASP que es súper rápida. Si yo quiero eliminar un conjunto completo de casos, voy a la base de datos, ¿ya? Voy a ir a edad, y lamentablemente acá no puedo aplicarla directamente. Transitoriamente voy a convertir edad en una variable ordinal, porque esto solamente funciona con variables ordinales o nominales, ¿ya? Y aquí me muestra todos los valores de edad y simplemente hago clic ahí en el filtro. Y con eso, cualquier sujeto que tenga 17 años ha sido eliminado de todos los análisis. O sea, no es que ese valor de la edad no lo vaya a usar, sino que todo el caso que tenga ese valor se ha eliminado de los análisis. Y si vuelvo a la tabla, o vuelvo a las tablas, miren, todos los análisis ya no tienen 999 casos, tienen 990. Porque todos los sujetos de 17 años han salido del estudio. Pero yo le acabo de preguntar al investigador principal, el investigador principal me dijo, no, si hice consentimientos y asentimientos a los menores de edad, entonces todos ellos vuelven al análisis, mágicamente. Y ahí tengo, ¿cierto?, los 999 casos de vuelta. Si ustedes quisieran ilustrar alguna característica sociodemográfica con gráficos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué gráfico pudiese ser interesante aquí?
quizás la distribución por edad, ¿ya? Tomo este gráfico aquí, no me gusta mucho que diga edad con mayúscula porque tengo un poquito de TOC, entonces me voy acá, pongo editar imagen, y en editar imagen, aquí está el nombre del eje que dice edad, le voy a poner edad así, ¿ya? Y ahí simplemente pongo OK y el gráfico fue modificado. Le voy a poner copiar, le voy a pedir que aparezca acá. Esos accesos me los pide Mac, no sé si se los va a pedir a ustedes también. Y apareció el gráfico aquí, ¿ya? Eh, y claro, lo copió mal. ¿Por qué? Porque yo le acababa de cambiar esto para que apareciera como variable ordinal. Por eso todas las barritas aparecen separadas. Hay que volver acá, volver a tomar edad y volver a declararla como variable de escala. Y ahora nuestro gráfico ha pasado a mejor vida y ahora vuelve a ser un histograma con todas las barritas pegadas. Si no saben lo que hice, vuelvan a ver el video y se van a dar cuenta de cuál era la diferencia entre el primer gráfico y el actual. Barritas separadas, que es propio de un gráfico de barras para variables ordinales o nominales, o barritas juntas, que es propio de un histograma para variables numéricas. Y lo que voy a hacer aquí es vincular este gráfico con el texto, justamente donde esté hablando de edad. Se obtuvo una muestra de 999 estudiantes universitarios con edades entre los 17 y los 34 años, figura 1, de los cuales 349 estudiaban medicina, tabla 1. Entonces la figura 1 pasa arriba porque se informó primero. Y miren, en general un informe científico tiene tablas, o sea, todas estas tablas, o cualquier foto o gráfico pasa al apartado de figura, ¿ya? Y de acuerdo a las normas APA y a la mayoría de las normas científicas, la tabla tiene el nombre arriba, pero las figuras tienen el nombre abajo. Entonces, figura 1, distribución de los estudiantes universitarios según edad. Y nuevamente, escribí mal universitario probablemente, no lo escribí bien, ¿ya? Y nuevamente tenemos el gráfico autoexplicativo, con el gráfico acá, la figura acá, el número de la figura, sin ponerle número antes, la indicación de quiénes son los casos que aportan estos datos, cuál es la variable que se está analizando y de qué se trata el gráfico, que en este caso es un gráfico de distribución, ¿ya? Y eso, chicos, así podemos hacer análisis estadísticos para poder describir la muestra. Si se dan cuenta, el programa es bastante rápido. Si es la primera vez que ustedes están haciendo análisis estadísticos o es la primera vez que ustedes están metiéndose con Jazz, puede ser que les complique un poco el programa, pero en la práctica es bastante fácil de aprender a utilizarlo. Requiere poco tiempo de alfabetización y todo esto del análisis estadístico, por lo menos lo que vamos a ver en este curso, no es de excesiva complejidad, solamente requiere práctica. ¿Ya? Y si no hay tutoriales míos para poder ver, para aprender a usar Jasp, hay montones de tutoriales, mucho mejores que los míos, así que los pueden ir buscando en YouTube o en cualquier parte. Y también la Universidad Oberta de Cataluña tiene un manual de usuario de Jasp, que lo tengo por ahí, se los voy a mandar por correo para que también lo puedan revisar si es que quieren. ¿Ya? Eso, chicos, espero que les haya servido. No sé si alguien tiene alguna duda final o alguna inquietud. Estamos claros, hay que entrar a probarlo. Sí, Sí. y Mover cosas. idealmente, si pueden para la próxima sesión, no me tienen que mostrar absolutamente nada y compartir ninguna base de datos, pero si alguno de ustedes tiene sus propias bases de datos, las puede trabajar acá y puede ir mostrando sus resultados y si tiene algún problema con la base y ensayando ahí, y quizás para ustedes incluso se hace más significativo el aprendizaje. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Lo contrario, seguimos ensayando con estas. Y los que Muy no, agradecido, profesor. Hasta luego, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. no se vayan, Chao, gracias. completar la lista. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Los que no han respondido a la lista de asistencia, les voy a Chao. volver a copiar Chao, el gracias. Solo una vez es la asistencia, ¿verdad? solamente una vez, pero lo que pasa es que me faltan algunos que no han respondido todavía. Entonces, si ya respondieron, no hay problema. Pero los que todavía... Muchas gracias, muy amable. Chao, Muy que buen esfuerzo. Muchas gracias. nos vemos la Gracias, próxima. Cristian. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Chao.
Me alegro que les haya servido. Cuídense. Chao, chao. Ay, Paulina Ortega. Tanto tiempo sin Chao, verte. Cris. Chao, chao. Hablamos.